Hola amigos y bienvenido a otro video tutorial de MathDBM. Continúo con la serie de videotutoriales orientados al plugin DMM de Pixelux para mayo 2012 y anteriores con respecto a roturas y colisiones, ¿no? Bien, uno de los temas importantes a tener en cuenta con este plugin y hay que manejar muy bien es la cuestión del material que se le asigna, pero no material, no entendáis material como el típico material de malla, el Bling, el Lambert y demás, que nos sirve para colocar las texturas y para que tenga una representación en el renderizado tridimensional. No me estoy refiriendo a ese material. Me estoy refiriendo, cuando digo en este caso en el DMM, a material, me refiero a cómo se va a comportar el objeto dependiendo si va a ser, por ejemplo, cerámica, si va a ser piedra, si va a ser un trozo de asfalto, si va a ser madera. Eso le llama el DMM material también. Cuando nosotros creamos un objeto DMM, como por ejemplo este plano, o ahora también en su defecto este cilindro que voy a poner, cuando nosotros creamos estos objetos, por defecto, si le doy a esta pestaña en concreto, me dice el material de destrucción que tiene asignado. En este caso es un default DMM material. Bien, de eso es lo que vamos a tratar hoy. Y es un tema realmente importante, os lo garantizo. Si no, no podéis manipular vuestras colisiones, o más bien dicho, vuestra rotura, de manera satisfactoria. Lo primero que voy a hacer es aumentar la cantidad de caras de este cilindro. Lo voy a poner más alto. Bueno, voy a deshacer porque mejor hacerlo en este caso si no quiero que ya que es una figura preestablecida, que si no quiero que se me deforme. Bien, hago así, más divisiones y en la tapadera también. Bien, este objeto cilíndrico que voy a dejar caer, porque cuando asignamos, creamos un objeto de MM ya tiene su propia gravedad, caería sobre el plano y en este caso pues, o se partiría o rebotaría, ya veremos lo que pasa. El problema es que el plano no se va a estar quieto, el plano a la misma vez, si yo le doy a reproducir, el plano cae en el espacio. Eso es debido porque por defecto cuando creamos un objeto de MM siempre tiene una dinámica activa. Significa que está preparado para que le sucedan ciertas cosas, entre ellos también que le afecten los campos de fuerza. En este caso se está afectando el campo de fuerza de gravedad que asigna automáticamente DMM. Para decirle que este objeto sea un objeto de colisión, me refiero que sea un receptor de la colisión, un objeto pasivo, tengo que decírselo en la pestaña DMM Asset Manager. Aquí, teniendo el objeto seleccionado, lo primero que le digo es que sea un DMM passive o passive. Mi inglés no es muy bueno, lo siento, pero bueno, supongo que lo que está interesado más bien es en estos videotutoriales por la cuestión de ser español. Bien, cuando yo reproduzco, ahora vemos que el objeto cilindro golpea el plano sin ningún tipo de problema y el plano no se mueve de su sitio. Esa es la diferencia entre un objeto pasivo y un objeto activo. El objeto activo estaba preparado para que le sucedan ciertas cosas, el pasivo recibe, digamos, las colisiones y recibe lo que es el impacto de otros objetos, ¿no? Bien, este cilindro tiene un material estándar como pasa con este plano. Yo este cilindro en general lo que quiero es decirle que tenga otro tipo de material y no me refiero, como he dicho, al material de renderizado, sino al material de fractura. Para ver esas opciones yo lo que hago es directamente me voy al menú de DMM y en la parte superior tenemos el DMM material. Asignamos un nuevo material y por ejemplo le voy a decir que se comporte como granito. Este objeto va a ser como una piedra de granito. Fijaros cómo cae, ¿vale? Y cae mucho más sólido. ¿Por qué no se parte? Pues puede ser por muchos motivos. Por ejemplo, que no esté a la suficiente altura, que no tenga el suficiente peso, ¿vale? Puede ser muchas cuestiones que podemos manipular ya sea en las propiedades, o sea, el visor en sí, lo que es la vista de perspectiva, o también se lo podemos decir al propio material. ¿Por qué he cogido este material en concreto? Pues como podía coger cualquier otro. Fijaros que puedo asignar de los muchos materiales que tenemos aquí, por ejemplo, también puedo asignarle, pues, vamos a ver alguno así curioso. Mira, madera de árbol, tree wood, la madera de árbol, ¿vale? Va a caer y se va a partir de esta manera, ¿vale? Bien, si yo quiero manipular todas estas características, lo que hago es que abro, ¿vale?, el panel referente al material en el atributo editor. Como veis, lo que he hecho es, voy a acercarme con un zoom, lo que he hecho es seleccionar este panel, ¿vale?
Bien, tenía que tener el objeto como lógico seleccionado. Veis que cuando he picado aquí y se me ha abierto el atributo editor con estas opciones, el material ha quedado deseleccionado. O sea, el objeto ha quedado deseleccionado. Eso no importa, ¿vale? Ahora mismo tenemos aquí el material que está asignado a este elemento. De hecho, cuando yo varíe parámetros aquí, veremos cómo se comporta este elemento. Voy a poner que se vean sus aristas. Vamos a ver, esto sería como está el objeto actualmente, ¿vale? Así se parte, así es lo que tenemos. Bien, y lo que voy a hacer a continuación es cambiar estos parámetros. Yo he cogido cada uno de estos parámetros y he hecho una explicación con el documento, o sea, mediante Google Docs, los documentos que puedes crear gratuitamente a través de Google, y he creado lo que es el documento en español explicando cada una de las partes, cada uno de los atributos de esta sesión y del cual voy a hacer el video tutorial. Esto lo he escrito de mi puño y letra y voy a compartirlo con vosotros. Abajo podréis ver una dirección abreviada donde podréis visualizar y descargaros este documento sin ningún tipo de problema. Bien, el primer parámetro que nos encontramos es referente a la rigidez o la elasticidad, lo blando, el aspecto de goma que queramos que tenga nuestro objeto, el yawn. Fijaros como si yo me acerco a este parámetro, yawn thickness, si miro bien, me daré cuenta de que tiene un valor más o menos aproximadamente cerca del slide, tiene un valor cerca de la mitad. Bien, este valor le está diciendo el tipo de rigidez que tenga este objeto. Si yo este slide lo muevo, este manejador lo muevo más hacia abajo, le estoy diciendo que el objeto sea más blando. Con esto le doy más aspecto de gelatina. Fijaros lo que ocurre. ¿Vale? O sea, es que la rigidez o lo blando que sea el objeto lo podemos manejar mediante esta opción. Con lo cual hacemos que el objeto se comporte de forma más compacta, o sea, más rígida de lo que en un principio mejor pensamos que sería. Es muy interesante porque el comportamiento de elementos como plástico blando no es lo mismo que, por ejemplo, el cristal o, por ejemplo, la cerámica, ¿no? Entonces podemos variar este parámetro yawn. El siguiente parámetro va en relación con el primero, por eso se llama yawn damp. Damp en inglés es como, digamos, venir abajo un poco, disminuir, o sea, quitarle, digamos, vendría a ser lo mismo como decaer algo, ¿no? Para que hagan una idea, lo que va a hacer este parámetro en sí es disminuir el efecto blando, el efecto rígido que tenga asignado en ese momento el yawn normal. O sea, si yo tengo un valor, por ejemplo, de 100.000, lo que va a hacer es darle un más menos valor entre medio, con lo cual nosotros podemos decirle que venga menos. Más o menos, o sea, para que hagan idea, es lo que suele pasar, por ejemplo, con una luz, ¿no? Si yo, por ejemplo, cojo una linterna e ilumino hacia el infinito en la calle, ¿no? O sea, ilumino hacia la calle, hacia el infinito, llega un momento en que la luz deja de iluminar, ¿no? Porque hay un decaimiento, hay una pérdida, ¿verdad? Una pérdida de luz, de iluminación. Esa misma pérdida es lo que nos va a producir el yawn damp. Pérdida en la energía de rigidez o de blando que tenga asignada. Si yo, por ejemplo, dejo ese valor a 0, no hay ningún tipo de pérdida. Se comportará el objeto con el valor de yawn asignado. Si aumento el valor de yawn damp, la energía irá perdiendo, o sea, ese yawn original irá perdiendo energía. El siguiente valor, Poisson, es muy interesante. Es preservación del volumen en sí. ¿Qué significa? Bueno, el objeto tiene una forma. Cuando golpea el objeto, en este caso el cilindro golpea el suelo, si el objeto está considerado como un poco gelatina, porque yo le he variado un poco el yawn hacia un valor hacia menor, hacia más para abajo, más cercano a 0, el objeto se comporta más como goma. Eso es una deformación, esa manera de que el objeto cambie de su forma original a una forma como más blanda, se está produciendo una deformación. Bien, el Poisson es cómo se mantiene el volumen del objeto a la deformación, o sea, cómo se comporta esa deformación. Cuando el objeto impacta contra el suelo, si queremos que esa deformación se mantenga igual o queremos que esa deformación se haga mayor o menor. Me explico. Si yo cojo, por ejemplo, este cilindro y le digo que sea un poco más blando, o sea, sé que al caer se comporte más como goma, ¿veis? ¿Vale? Bien. Al caer se comporte como goma. Si yo, por ejemplo, lo que es el Poisson, no confundáis, perdón, Poisson con Poison con una sola S, que es veneno en inglés. Si yo disminuyo este valor totalmente, lo que voy a hacer es que el objeto al golpear se va a deformar, pero intentando hacerse un poco más chico, o sea, se va a contraer. ¿Vale? ¿Veis? Se ha contraído un poco en el impacto. Vuelvo a ponerlo. Ahí. Se contrae y se expande.
¿vale? Un valor superior a 0, pues haría lo contrario, pero de forma más sutil. Cuidado, el valor superior no vamos a hacer que el objeto se haga más grande, ¿eh? Simplemente la deformación va a hacer que se expanda un poquito más. Son valores que son sutiles. Están bien diseñados para eso. Bien, el siguiente valor es la densidad. Bueno, va a definir el peso del objeto si lo establecemos junto con la gravedad, o sea, si le está afectando la gravedad. Se mide por kilos por metros cuadrados. El DMB funciona por metros, o sea, nuestro sistema en malla debería estar en metros. Yo ahora mismo, si me voy a me voy a Windows, Setting Preference, si me voy ahí y miro en la opción de Setting, me daré cuenta que yo tengo mi espacio de trabajo en centímetros. Esto no es ningún problema, pero hay que tener en cuenta que el DMM funciona, todos sus valores funcionan pensando en que está puesto en metros. Es recomendable que a la hora de trabajar lo pongamos siempre en metros. ¿Qué es lo que pasa? Pues fijaros que todo mi trabajo es enano. Bueno, no hay ningún problema, yo esto siempre podré hacerlo más grande, ¿vale? Podré escalarlo en el eje Z o en el eje X sin ningún tipo de problema. Y el cilindro igual. Nos aseguramos sobre todo que esté rebobinado el objeto, o sea, que esté rebobinado la línea de tiempo, ¿vale? Bien, fijaros que ahora es más grande, pero el comportamiento, ¿vale? Es prácticamente igual. Bueno, es igual, mejor dicho, ¿vale? Bien, voy a dejarlo esto a la cámara así. Bien, continuamos con los siguientes valores. ¿Cuál es el siguiente valor que me encuentro? Uno interesante que os va a gustar. Es de los que más tiempo vais a estar jugando. Junto con el Young, este valor es de los segundos más importantes. Bueno, la densidad no había terminado con ella. La densidad lo que hago es que si aumento el valor, si aumento el slice, si aumento hacia la derecha, o sea, tenemos el valor desde 0 hasta 10.000, si aumento el valor hasta arriba, ¿no? Hasta 10.000, lo que estoy haciendo es aumentando su peso, aumentando realmente la densidad del objeto, haciéndolo más denso. O sea, con esto puedo simular si el objeto que voy a dejar caer o que voy a colisionar y demás, pues quiero que sea algo tan liviano como una copita de cristal, una copa de vino de cristal, o algo tan denso, tan pesado como un edificio, ¿no? Me refiero que eso es realmente lo que trata la densidad, ¿no? De dejarle un valor, pues más o menos ahí, a ojo. Como estoy comentando, el siguiente valor es muy interesante y os va a gustar bastante, el Toughness, porque nos nos facilita, digamos, mediante el slide, cómo queremos que se fracture. Si queremos que se fracture más el objeto, que se fracture menos el objeto. Las piezas que van a salir hacia afuera, ¿vale? Las piezas de la rotura en sí, o sea, en cuántas partes se va a romper, mejor dicho, es lo que va a controlar el toughness. O sea, no solamente la rigidez y lo blando se maneja, o sea, me refiero, está asociado solo al parámetro Young, sino que también un poquitito a este parámetro, ¿no? Si yo, por ejemplo, aumento la opción del toughness hasta el máximo, lo que consigo es que el objeto realmente, ahí tenemos, bueno, perdonad, voy a darle un poquito más de rigidez, porque estaba puesto muy blando, ¿vale? Ahora hago caer el objeto. Como veis, el objeto cae, parece que cae a cámara lenta, eso es simplemente porque está haciendo en tiempo real la animación. Bien, el objeto cae y nos encontramos... Bueno, también una cuestión, también cae cámara lenta porque lo he puesto en metros y la gravedad tendría que modificarle, la gravedad por automático. Si fijaros lo que pasa, si yo pongo de nuevo en Windows, Setting Preferencia, si lo pongo de nuevo, en vez de metros lo pongo en centímetros, fijaros cómo cae algo más rápido, ¿vale? Y también si hago el grid y todos los elementos más pequeños como antes. Quiero que os deis cuenta de cómo realmente tengo que pensar en las unidades con las que estoy trabajando en todo momento. ¿Vale? Bien, que soy esto un poquito más. Ahí está. Perfecto. Estamos con la opción del toughness. Bien, lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo al objeto que prácticamente no se rompa. Veráis, no se está haciendo indestructible y quiero hacer un comentario sobre esto. Resulta que hay un valor en el material, o sea, un valor dentro del toughness que sí hace que el objeto sea indestructible y es el valor 0. La pregunta que podréis hacer es la siguiente. Vamos a ver, si el valor máximo hace que el objeto se rompa cada vez menos, bueno, hasta este valor en concreto, y el valor mínimo, quitando 0, por ejemplo 1, hace o 2 o 3 o 4 o
como por ejemplo en este caso 168, hace que el objeto se fraccione más, fijaros, ¿vale? Entonces, ¿por qué el 0 es el valor de indestructible? ¿No debería ser el valor máximo? ¿Vale? Este valor en concreto, el máximo, debería ser el que lo haga indestructible. Pues no. La respuesta viene dado en la programación. Resulta que el 0 y el 1, como sabéis en programación, tiene un carácter importante. En programación el 0 es como equivalente a apagado o desactivado y el 1 es encendido o activado. Bien, ese valor, el 0, lo que han hecho es decir directamente que el torne quede desactivado. O sea, hace que la posibilidad de fractura en sí quede desactivada, con lo cual el objeto se hace indestructible. Si yo lo pongo en valor 0, ya puedo hacerle todas las prioridades que quiera al cilindro, puedo intentar atravesarlo con una bala que no se va a partir, ¿vale? Ni se va a mellar ni nada. O sea, no puedo destruirlo mientras esté en valor 0, ¿vale? Con ningún tipo de colisión. Este valor es muy interesante, podéis jugar con él siempre y cuando tengáis un buen microprocesador y no abuséis de los recursos del ordenador, pues podréis probar muchas cosas. Bien, otro valor importante y algo muy complejo realmente es el siguiente, el yield. Bien, el yield podemos indicar hasta qué punto el material debe deformarse antes que quede totalmente deformado. ¿Qué significa esto? Pues digamos que es un límite de deformación que se le establece realmente al objeto, en el cual se toma, digamos, un poco en consideración, un poco no, sin, digo un poco, pero no es un poco, realmente toma en consideración cuál va a ser el punto máximo que podemos asignarle para deformarse. Este valor es muy confuso junto con el siguiente. Veréis, el variar mucho este valor o poco, no vais a notar un gran cambio al principio. Realmente se nota cambio. Bueno, voy a hacerlo que sea un poco más de goma y voy a hacerlo que no se destruya, ¿vale? Voy a ponerlo un poquito más gomoso y voy a decir que sea indestructible. Bien, hace relación con la deformación. Como casi todos los campos, en este en concreto, si os fijáis bien pone Plastic Def Start. O sea, cómo de plasticoso está definido el objeto en su comienzo. O sea, ya de por sí, en el inicio, cómo queremos que sea de... No puedo decir la palabra blandito, pero cómo queremos que el material sea de deformable en sus inicios. Eso es lo que hace este valor. Sin embargo, el siguiente valor es también muy interesante y también hace relación con ese yield, que se llama max yield. El max yield lo que viene a decir es el límite máximo de la deformación antes de que retorne su forma. O sea, si vosotros pensáis lo siguiente, cogéis una goma elástica y la estiráis, hay un momento en que la goma ya no se estira más, con una fuerza normal. En ese punto es el punto máximo de deformación. Una vez que soltáis la goma, retorna a su lugar. Si ese punto máximo lo superamos, la goma da de sí. O sea, la goma ya no vuelve a tener la misma forma. Se retornará un poco, intentará retornar a su forma, pero habrá dado de sí, lo que se dice la goma, ¿no? Ya no tendrá la misma longitud la goma cuando está en reposo antes a después de haber superado el punto máximo. Bien, este Plastic Deformation Start, que era el yield, y este Max Yield Deformation Limit juega con eso precisamente, con la elasticidad del objeto. En este caso el Max Yield es el límite máximo que queremos asignar al objeto hasta ese punto en concreto de deformación sin retorno. Si yo aumento este valor, ¿vale? El objeto sufrirá una deformación, ¿vale? Vamos aumentando más este valor. Una deformación hasta el punto de decirle que, mira, quiero que te deforme, o sea, que quiero que tu rango de deformación, que por defecto es tal, quiero aumentarlo a otro tanto. O sea, quiero conseguir estirar más la goma elástica sin que me pase del punto máximo. O sea, sin que me quede con la goma ya cedida, ¿no? O sea, dada de sí. O sea, quiero aumentar la posibilidad. Imaginaros que yo tengo una goma de 5 centímetros y cuando la estiro crece hasta los 10 centímetros. Bien, yo quiero decirle que crezca hasta los 12 centímetros sin que la goma dé de sí. O sea, sé que cuando yo suelte vuelva a tener los 5 centímetros y no 7 u 8 porque la goma se ha pasado. Ese valor lo que controlo es eso, es decirle que llegue un poquito más allá, ¿vale? Por último tenemos el CREEP, Plastic Depth Speed. Esto así es lo que nos dice lo rápido con que se va a llegar a deformar el objeto, se va a conseguir estirar, digamos, el objeto. La velocidad, o sea, digamos, lo pronto que llega a esa deformación, ¿no? Es ese punto en concreto. Y por último tenemos la fricción. La fricción es algo muy interesante porque nos permite controlar el rozamiento de un objeto con otro. Si yo, por ejemplo, le digo a un objeto que tenga mucha fricción, por ejemplo,
una bola de bolos le digo que tenga mucha fricción y al suelo también le digo que tenga mucha fricción, cuando yo lance la bola de bolos no va a rebalar por el suelo, no va a llegar hasta los bolos, sino que se frenará como si estuviera prácticamente en arena de la playa, ¿no? O sea, se va a frenar muy rápidamente. Eso es lo que hago aumentando la fricción. Si yo aumento mucho la fricción y al suelo, al material del suelo, que es el material por defecto, también le aumento mucho la fricción, al tener los dos objetos con mucha fricción, el objeto, fijaros que se quedará como atrapado, como si fuera un poco esto pegajoso, ¿no? Inclusive esto es importante para cuando le decimos que el objeto queremos que se parta. Por ejemplo, voy a hacer que el objeto sea más rígido. Ahora mismo le he dicho que el objeto sea más rígido, ¿vale? Se sigue deformando, vamos a darle un poco más de cantidad de rigidez para que se deforme menos. Todavía se sigue deformando bastante. Ah, perdón, es que estoy variando la del suelo. Digo, me extraña que no esté afectando el valor. Ahora, bien, le digo que se deforme poco. O sea, perfecto, está rígido. Y fijaros cómo se queda pegado. Si yo le bajo, por ejemplo, la fricción, ¿vale? En un principio parece que hace lo mismo. Bien, es que el suelo también tiene fricción. Vamos a cambiarle la fricción también al suelo. Voy a ponerle valor 0, sin fricción. ¿Vale? Queda un poco, se va a marear final. ¿Qué pasa si yo le reduzco la fricción a los dos, como he hecho ahora mismo? ¿Vale? Le reduzco la fricción tanto al suelo como al cilindro, que están los dos a 0, y le digo que el objeto se parta en fragmentos. ¿Irán los fragmentos, se quedarán los fragmentos cerca de la colisión o se alejarán de la colisión? Pues sin fricción, los fragmentos se alejarán más de la colisión. Fijaros cómo rebala, patina como si fuera hielo. ¿Vale? Bien, si en cambio le aumento la cantidad de fricción, tanto lo voy a poner a tope, tanto al suelo, tanto al cilindro como al suelo, fijaros qué va a pasar ahora con los pedazos. Se quedan en el sitio. Esto es importante. No es lo mismo que un edificio se derrumbe justamente en su vertical que se derrumbe cayéndose como digamos, un póster hacia adelante, ¿no? Los efectos son distintos y eso lo podemos controlar con la fricción. Bien, hasta aquí esta parte de video tutorial. Espero que os haya gustado. Podemos hacer simulaciones no solamente de rotura, sino también elásticas. Podemos simular inclusive una goma elástica, gelatina, como he dicho, cosas blandas. Es muy divertido, os recomiendo que probéis un poco. Si queréis jugar más con estos términos, también podemos hacer cosas como la siguiente. Si yo tengo aquí el mismo cilindro, he creado un cilindro nuevo, borrado el anterior, ¿vale? Si yo tengo aquí este cilindro, en concreto, aquí está, le pongo también, voy a ponerle más divisiones, porque tiene pocas divisiones. Podría coger un cilindro directamente digamos, del propio malla, pero en este caso, para esta aplicación, viene perfecto una cosa como esta. Y le voy a poner, perdón, tapadera 2, voy a poner 4 divisiones. Y le voy a decir que tengo una zona pegajosa, una zona no pegajosa, perdón, he dicho pegajosa, me quería referir a una zona que sea pasiva, que no sea dinámica, ¿vale? Con esta zona verde convierto la base del cilindro, allí donde la afecte, en una zona pasiva, no dinámica. Para eso he pulsado este botón que tengo aquí justamente arriba, ¿vale? Añadir una región pasiva. Bien, si yo en un principio me da por mover tanto este objeto como este otro, o sea, los agrupo los dos para que estén en el mismo grupo, y yo le digo que en el fotograma, por ejemplo, en el fotograma 1, el objeto se encuentre aquí en esta posición, y le doy a la tecla S para crear un fotograma clave, S de Sevilla, ¿vale? En minúscula es importante. Luego avanzo, por ejemplo, hasta el fotograma 30 y muevo el objeto hasta aquí y le doy de nuevo la S. Lo que tendré es este efecto, bien, ¿vale? Si le digo al objeto que su material sea indestructible, o sea, que no se parta, y sin embargo sea como si fuera de goma, fijaros, ¿vale? Divertido, ¿verdad? Si encima aumento la cantidad, por ejemplo, de Poison, estoy haciéndolo todo sobre la marcha, voy a decirle que no tenga tanto ion, y además le quito un poquito de esa energía de ion. También le digo que la máxima deformación sea hasta aquí, eso es. Divertido, ¿verdad? Esto es lo que podéis jugar y podéis probar. Si encima le digo que quiero que se parta en al menos un fragmento, o sea, por lo menos un trozo, bueno, un trozo, sino, perdón, al darle un valor 1, perdón, me he equivocado, al darle un valor 1 le estamos diciendo que se parta en muchos fragmentos. Lo que quiero es que se parta en pequeño, o sea, en un trozo grande y otro trozo grande. ¿No? Un poquito menos, ahí. Ahí está, perfecto.
¿Ok? Le puedo decir que sea un poquito más blando. Vamos a exagerarlo un poco más. Long, long. ¿Vale? Bastante divertido, ¿verdad? Bien, ya poco a poco podéis hacer vuestros pinitos. Esperadme el siguiente video tutorial, que será en breve, donde explicaré un poco cómo crear objetos de MM algo más complejo. Espero que os haya gustado y si os gustan realmente estos vídeos, por favor, votadme lo positivo y motivarme a que siga haciéndolo. Tened en cuenta que he prometido que van a ser siempre gratuitos. Bueno, aquí acabo por hoy. Muchas gracias a todos por seguir estos videos tutoriales y nos vemos en el próximo. Hasta luego.